Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy es nuestro último programa en vivo, así que quisimos precisamente hacer un análisis muy electoral del último informe del Observatorio de la Política Nacional del CIEP y además estar con politólogas y politólogas, es decir, así con gente de confianza en la casa. Por eso entonces hoy vamos a estar conversando con Eugenia Aguirre, ella es investigadora del OMNA, precisamente politóloga, también con Cristina Araya, que es también politóloga, y con Mariano Salas Naranjo, también máster en Ciencias Políticas. Para empezar entonces vamos a ver la cápsula que nos prepararon para hoy. Soy Natalia Díaz. A lo largo de los años me he preparado para servir a mi país porque estoy convencida que en Costa Rica las personas buenas somos más. Infinitas gracias a los costarricenses por su confianza, su entusiasmo, su participación. Hoy iniciamos la recta final de una gran lucha, la lucha por volver a estar unidos como hermanos bajo un mismo cielo celeste y blanco lleno de esperanza. Costa Rica lo tiene todo para brillar. El potencial y las capacidades están, pero hoy necesitamos decir... Yo sueño con una Costa Rica donde la gente reciba los mejores servicios, donde la señora que necesita una mamografía obtenga una cita para la misma semana. A mí me buscaron varios partidos de los grandes, de los tradicionales, de los que han participado ampliamente en el pasado en el gobierno y en la Asamblea Legislativa. Ese hubiera sido un camino fácil, pero no siempre el camino fácil es el camino que merece la patria. Cambiemos el sistema y combatiremos eficientemente la corrupción. Soy Federico Malabasi, del Partido Unión Liberal. Quien nos gobierna hoy, don Carlos Alvarado Quesada, fue electo por una minoría de costarricenses. Somos 3.500.000 electores y fue electo por 1 millón y algo de electores. La tecnología 5G debe servir para la implementación de políticas públicas de alto impacto y para la democratización de la información. Saludos amigos, han pasado muchos años, más de 5, desde que esta polémica foto salió a la luz pública. El candidato no estuvo de acuerdo, me cerró la puerta, me dejó a la intemperie y me sobraron paraguas. De los recuerdos más dulces de mi infancia son aquí, en mi barrio, en Atillo. Yo crecí aquí, en la Alameda Sur, y mi casa es la número 22. Demos un giro y caminemos hacia una Costa Rica cultural y económicamente más próspera. Que no nos roben la fe. Hay esperanza. Yo asumo el reto porque no estaré solo. Eugenia, ¿por qué hacer un informe especial precisamente de las convenciones? ¿Qué importancia tiene analizar los procesos internos de los diferentes partidos políticos? Primeramente, muchísimas gracias por la invitación a esta edición en vivo de Sobre la Mesa y también un agradecimiento a los compañeros que nos acompañan. ¿Por qué hacer una edición especial sobre los procesos internos de los partidos políticos? Es una pregunta que nos hicimos en el Observatorio de la Política Nacional para plantearle a la ciudadanía una propuesta de análisis capaz de relatar el antetelón, lo que está pasando detrás de cada una de estas organizaciones antes de que elijan su liderazgo, el liderazgo que va a asumir la candidatura a la presidencia.
Recordemos que los procesos de selección de candidaturas de los partidos políticos son los que les permiten a las agrupaciones poner en ejercicio su democracia interna, poner también en ejercicio, por supuesto, el esfuerzo que hacen por definir incentivos, por acomodar relaciones de fuerza históricas o más recientes, y al mismo tiempo permiten también a la ciudadanía ser parte de estas discusiones. En Costa Rica tenemos partidos políticos con distintos niveles de institucionalización, es decir, partidos más grandes en sus estructuras y otros partidos más pequeños. Y de alguna manera eso determina a través de la organización de las agrupaciones cómo seleccionan sus candidaturas y cómo renuevan sus estructuras. Eso es fundamental en el tanto en ocasiones convocan a toda la ciudadanía a hacerlo. Y ese es el caso que nos propusimos analizar en el observatorio, los 3 partidos políticos que convocaron a todo el país a definir quiénes les iban a representar a través de procesos de convenciones internas, y haremos un análisis posterior respecto a los partidos políticos que a través de órganos partidarios, asambleas, por ejemplo, pudieron seleccionar quiénes iban a ser las personas que los representaran en la campaña de 2022. De nuevo, es importante analizar qué pasa con los partidos políticos antes de su presentación oficial de candidaturas para entender cómo la organización acomoda sus liderazgos, sus fuerzas y, por supuesto, también cuáles son los incentivos y bloqueos para que distintas agrupaciones, personas o tendencias obtengan los réditos que planean conseguir. Mariano, algo que planteaba Eugenia que es importante es que no solo se estaba eligiendo el candidato o candidata a la presidencia, sino que también se eligen otros cargos. Si bien en los diferentes partidos son distintos, ¿verdad?, los nombres y no la forma en que están organizadas no es lo mismo, ¿cuáles son, digamos, esos otros cargos que también están en juego? Sí, buenas. Gracias por la invitación. Normalmente esos cargos son las diputaciones, que son los otros, y las vicepresidencias. Al menos en el caso del PAC, por norma estatutaria, la candidatura presidencial tiene derecho a sugerirle a la Asamblea Nacional, que es el órgano máximo que toma esas decisiones, una cantidad de 7 personas en los lugares que la candidatura quiera, para ir a la Asamblea Legislativa, y también sugiere a la Asamblea Nacional para su ratificación las vicepresidencias. Es todo un debate esto, ¿verdad? Creo que el PAC es ya el último partido que queda con, bueno, al menos de un tamaño más o menos mediano para arriba, de los que queda con una norma de ese tipo. Liberación Nacional recientemente la eliminó y lo redujo a 1. En el PUSC las candidaturas a diputación se eligen en las asambleas provinciales, no en la Asamblea Nacional. Lo mismo en el Frente Amplio. Entonces el PAC como que mantiene ahí un rezago, digamos, digo un rezago porque en términos democráticos es un poder bastante unilateral que se le da a la candidatura presidencial para sugerir a la Asamblea Nacional que coloque a estas y estas personas a las diputaciones que son de confianza del candidato. Hubo discusión al respecto hace poco en el partido, pero no se logró modificar el estatuto, de modo que esa norma sigue vigente. Pero esas son, digamos, autoridades muy importantes, y al menos en el caso del PAC coinciden también con otras autoridades internas. Entiéndase el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política del partido y otros órganos como la Comisión de Formación y Capacitación y comisiones de otro tipo. En general, en el Partido Liberación Nacional, Cristina, también es una estructura en la cual se eligen diferentes representantes a nivel cantonal, provincial, para que puedan llegar a la Asamblea Nacional. Pero ¿nos puedes explicar un poquito cómo es el proceso? Sí, en primer lugar, saludarles a todos y a todas. Un placer estar acá con ustedes discutiendo este tema tan importante. Bueno, el Partido Liberación Nacional acaba de cumplir 70 años de existencia, ¿verdad? Eso, por supuesto, se refleja en la gran cantidad y la complejidad de procesos que tiene. Para este caso, Liberación Nacional junta su proceso de elección de candidato con lo que se llaman las asambleas distritales, las llamadas distritales, ¿verdad? En estos procesos se convoca a toda la ciudadanía, se hace una convocatoria abierta, ¿verdad? Una convención abierta donde se recoge el padrón abierto nacional, ¿verdad? Que
Se ha querido tratar muchas veces de decir que hay un padrón verde, pero eso realmente se toma el padrón que hace el Tribunal Supremo de Elecciones y todas las personas son convocadas. Ahí se eligen, digamos, autoridades en dos niveles. Uno, el territorial, de organización territorial, que tiene que ver con organizaciones de distrito propiamente. Entonces, en cada uno de los distritos, que son 488, se eligen alrededor de 12 personas. Entonces, multiplican eso, son como 5,000 pico de personas que se inscriben para eso. Estos órganos son muy importantes porque a su vez eligen después la Asamblea Cantonal, después la Asamblea Provincial, y esta sola elección es muy importante porque después tiene mucho que ver con la elección de candidaturas municipales, que para el Partido de Liberación Nacional son muy, muy importantes. Pero además de eso también tiene que ver con los movimientos y sectores. Liberación Nacional tiene representación del movimiento de mujeres, de movimiento de juventudes, de cooperativas y de trabajadores, y de sectores empresarial, de educación y profesionales. Entonces, todas estas personas se eligen tres puestos. Y estas dos elecciones son muy importantes porque además los presidentes de cada uno de esos sectores van y tienen un puesto en la Asamblea Nacional y la Asamblea Plenaria, que son los órganos máximos de toma de decisión del partido, que eligen tanto por ejemplo, las candidaturas a diputaciones y las modificaciones al estatuto. Entonces, se juega mucho también en esta elección. Sí, algo que es, digamos, bastante claro y que queríamos que explicaran es precisamente que aquí está en juego la estructura de los partidos y que por eso estas convenciones son tan importantes. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando la fragmentación electoral. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de fragmentación electoral. Cristina, entrando, digamos, directamente a lo que es el Partido de Liberación Nacional, ¿cuánto ha afectado al partido el resultado de la anterior elección nacional, que a pesar de que tenía toda una historia, ¿verdad?, de uno de los partidos grandes y que había logrado la presidencia de la República, no logra tan siquiera llegar a segunda ronda? Bueno, la afectación fue importante, claro que sí. La precampaña, bueno, la campaña de 2017, en la cual se enfrentaron don José María Figueres y Antonio Álvarez de Santi con otros dos candidatos, pero estos fueron los principales. Fue una campaña que se caracterizó por el enfrentamiento directo, ¿verdad? Tanto en los debates, que eso se vio, la ciudadanía lo vio, pero también a nivel territorial. Muchas fracturas a nivel territorial no se lograron subsanar después de que don Antonio gana. La campaña toma una decisión y abiertamente se lo dice a todas las personas que no querían a don José María en la campaña. Eso, por supuesto, también bajó también a sus estructuras y digamos que no toda la dirigencia, pero la mayoría de ella se sentó, lo que se dice popularmente se sentó, ¿verdad? Eso significa que no se sumaron por completo a la campaña, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los factores que causa que no lleguemos a la segunda ronda. Por supuesto, no es el único, hay otros factores, hay mucho que el partido hizo mal, que la campaña también, además de por supuesto, la polarización que se dio en la campaña y por supuesto quienes lograron colarse a la segunda ronda fueron quienes lo colocaron en los extremos del tema, ¿verdad? Pero sí, eso puede ser uno de los factores que contribuyó sin duda y esto pues se reflejó después en todos los 4 años que siguieron después y después podemos hablar cómo se está arreglando eso ahorita. En este momento. Mariano, ¿cuánto ha afectado a lo interno del PAC los resultados de estos periodos electorales? ¿Le ha pasado factura ser gobierno por 2 periodos? Creo que el impacto ha variado. De hecho, en el análisis para el boletín, un poco sugiero esa comparación. Hace 4 años, en 2017, el PAC era gobierno ya, tenía 3 años de estar gestionando desde ahí, y sin embargo votaron alrededor de 35.000, 40.000 personas en la interna de 2017, donde se enfrentaron Carlos Alvarado y Welber Ramos. Eso fue antes, claro, de que el tema del cementazo explotara. Pero digamos que para ese momento, julio del 2017, con 3 años de gestión encima,
los números más bien eran positivos porque esa ha sido la convención interna del PAC más votada. Sin embargo, en agosto de 2021, en esta convención interna donde se enfrentaron Carolina Hidalgo, Welmer Ramos y otros, la votación disminuyó más de la mitad. Votaron al final 16.212 personas después de la semana y resto que duraron en contar los votos. Entonces es prácticamente imposible no hacer una lectura a la luz de lo que esta gestión, esta segunda gestión del presidente Alvarado Quesada ha significado para el electorado PAC más fiel, porque esos 16.200 votos son el electorado más fiel que tiene el PAC. También en el boletín yo explico que esta administración actual ha sido la más lejana a la trayectoria que el Partido Acción Ciudadana ha traído, tanto cuando era oposición como cuando fue gobierno en la primera ocasión. Y creo que esa lejanía, manifestada sobre todo en la agenda fiscal, la agenda económica y también varios temas laborales que este gobierno ha decidido impulsar, pues sin duda están pasando esa factura que se traduce en esos 16.200 votos. Eso no quiere decir que el partido tenga mayor o menor oportunidad de tener un buen desempeño electoral en las elecciones que vienen, porque como sabemos, pues la cantidad de votos en las convenciones internas poco dicen de la cantidad de votos que el partido o la candidatura X vaya a tener en la elección nacional, pero sí claro que es un indicador, digamos, hacia atrás de una evaluación que uno puede hacer. Eugenia, ¿cómo explicar que a pesar de tener resultados tan poco alentadores en los anteriores procesos electorales, el Partido Unidad Social Cristiana siga movilizando, digamos, para sus procesos internos y que además tal vez ha sido el partido que menos ha salido en prensa con conflictos en las elecciones de diputaciones? Este es un caso muy interesante y voy a referirme primero a lo último. Y por supuesto aquí aclarar que en el boletín al que nos estamos refiriendo y que invitamos a todas y todos a leer fue don Sergio Araya quien escribió y relata esta historia con mucho detenimiento y voy a referirme a grandes rasgos a la misma. Uno de los factores más importantes y que diferencia a la Unidad Social Cristiana del Partido Acción Ciudadana y de Liberación Nacional es el hecho de que elige sus diputaciones en asambleas provinciales. ¿Eso qué quiere decir? Que el liderazgo territorial tiene oportunidad a través de la organización, de la incidencia y de la posibilidad de ganar espacios en las asambleas distritales y cantonales, de optar por una candidatura de consenso del territorio. Eso es importantísimo para efectos de mantener o lograr acuerdos internos en cada una de las localidades y su organización provincial. Ahora, esto juega en contra, y acá me refiero un poco a lo que Mariano también mencionaba al principio, de la candidatura de la Unidad Social Cristiana y la cohesión partidaria que se deriva de ese formato de elección. Puede ser, y pasó en el caso, por ejemplo, de Alajuela, que no necesariamente una figura de confianza de la persona candidata que eventualmente va a ejercer la presidencia sea la que llegue a la Asamblea Legislativa. En ese sentido, se pone muchísimo riesgo y muchísima dificultad sobre la futura cohesión partidaria en Asamblea Legislativa y eso les ha supuesto un reto importante. Ahora, la historia del Partido Unidad no se puede dejar atrás, bien que mal, son también un partido con muchísima trayectoria en el país y sostienen bases electorales importantes y particularmente esta elección va a ser muy distinta de esta evolución constante y de crecimiento que habían tenido en las últimas dos elecciones, tanto convenciones internas como nacionales, por un factor fundamental, que es la salida de Rodolfo Pisa de este partido y su unión a otro partido político. En ese sentido, un reto enorme para doña Linet Saborío y también para los dos precandidatos que no logran llegar, es lograr cohesionar el partido alrededor de la figura de doña Linet. Y en ese sentido, se puede valorar hasta ahora que es al menos el precandidato Erwin Macís quien más se ha acercado a doña Linet y se pudo evidenciar a partir de las trayectorias y los liderazgos de cada una de estas tendencias cómo pudieron generar una fracción o una papeleta partidaria para la Asamblea Legislativa, una lista
que juntara estas dos visiones. Por otro lado, de parte del precandidato Pedro Muñoz se hace muy evidente el distanciamiento y en ese sentido hay que valorar respecto a la cantidad total de votos que se obtuvieron en la pasada convención, la posibilidad de que esas agrupaciones o esas estructuras que se generaron a partir del liderazgo de don Pedro Muñoz sean parte o no de la campaña política, y eso es algo que que reconocemos ampliamente en este boletín, al menos desde el observatorio que gestionamos la invitación a que nuestros colegas escribieran respecto a su participación en partidos políticos, que solo se puede ver desde dentro, y por eso el boletín lleva ese nombre. Claro. Cristina, la elección de las candidaturas a diputaciones, como precisamente en un inicio lo planteaba Mariano, fue y es un punto álgido, digamos, en los procesos del PAC y del PLN. ¿Esto le está restando margen de negociación a los candidatos al interno de sus partidos? Bueno, para el caso de Liberación Nacional hay que hacer mención, por supuesto, a la reforma que mencionaba Mariano. En la Asamblea de diciembre del año 2020 se toma la decisión de reformar esta potestad que tenía la persona candidata de nombrar a 4 personas en los primeros 4 lugares de la provincia de San José, la provincia que más escaños otorga. Entonces casi que era una garantía de que la persona que nombrara al candidato ahí iba a quedar de diputada, ¿verdad? Ese margen de negociación para esta ocasión se le quita al candidato liberacionista, en este caso don José María Figueres, y por supuesto que esto le quita toda la posibilidad de hacer los acomodos, ¿verdad? De lograr sentar en la mesa diferentes actores que tal vez no lograron las victorias en los procesos internos y que se necesitaba cierto margen para lograr para que se representaran los intereses de cada uno de los grupos que perdieron durante el proceso. Entonces, definitivamente esto minó mucho la capacidad del candidato. Se tuvo que hacer un despliegue muy importante para esta asamblea última donde se eligieron las candidaturas, y realmente si nos ponemos a analizar cómo quedaron esas representaciones, sí podemos ver que fue efectivamente un proceso en el cual se pusieron personas que representaran intereses de diferentes sectores que tal vez no habían quedado completamente electos en el proceso como tal, ¿verdad? Don Rodrigo Arias representando al arismo en una movida realmente sorpresiva para mucha gente, muy estratégica, ¿verdad? Unos lo aman, otros lo odian. A mí me parece realmente una movida bastante estratégica para lograr unir, digamos, a un sector de liberación que generalmente no había estado muy cerca del figuerismo de José María Figueres, ¿verdad? Tan posteriormente, en el segundo lugar, tenemos a la Andrea Álvarez Marín, una joven profesional muy preparada, etcétera. Evidentemente representa la cuota de poder de don Antonio Álvarez de Santi, que también le dio la adhesión sorpresivamente al partido. Y en el tercer lugar pasó algo particular, ¿verdad? Teníamos a don Gilbert Jiménez, que es el actual alcalde de Desamparados, y a Dani Vargas, que es de la cuota de Johnny Araya Monge. Esa disputa fue dura, y en la Asamblea Nacional pasó algo particular, y recuerdo la fotografía de un periódico de circulación nacional al día siguiente, don José María abrazando a don Gilbert, porque este había cedido su espacio para don Dani Vargas, que evidentemente representa una cuota importante de poder para el arayismo, que es muy importante para movilizar el Cantón Central de San José, ¿verdad? Suma muchísimos votos y también es una movida estratégica. Entonces, a pesar de que se quitó esa potestad del candidato, pienso que se logró manejar polémicamente, pero logró posicionar algunos de los grupos de interés que se necesitaban tener todos unidos en el partido. Mariano, ¿cuál, digamos, sería tu posición con respecto a lo que sucedió con la elección de las diputaciones en el PAC? Pero vamos a ir a una pausa para que lo pueda pensar y cuando regresamos lo escuchamos. Estamos acá en Sobre la Mesa, fragmentación electoral. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de fragmentación electoral. Antes de ir a una pausa, precisamente Cristina nos estaba explicando lo que ha sido o el impacto que tuvo la elección de diputaciones con respecto al margen de maniobra del candidato. En ese sentido, queríamos escuchar a Mariano con respecto al PAC, ¿verdad? Porque también fue una elección que nos da de qué hablar.
Sí, como les decía antes, en el PAC la candidatura presidencial tiene chance de sugerir, no es nombrar directamente, pero sí de recomendar hasta 7 candidaturas a diputación a la Asamblea Nacional. O sea, imagínense 7 de las 10 que sacó el PAC en la última elección. O sea, es totalmente desproporcionado. Entonces hubo una discusión desde principios de año en el partido para reducir ese número. No se logró modificar el estatuto para hacerlo, pero 2 candidaturas, la de Welmer Ramos y Marcia González, sí se habían comprometido a no utilizar más de 4. ¿Por qué 4? Porque las juventudes habían sugerido que fuera un 40% de las diputaciones que obtuvo el partido en la elección anterior. Entonces, bueno, al menos era un compromiso político. Al final terminó el candidato sugiriendo 5, no las 4, pero bueno, al menos no fueron las 7 que tenía derecho por estatuto. Por primera vez en la historia del PAC, una de las sugerencias de la candidatura presidencial se rechazó. La Asamblea Nacional le dijo muchas gracias por su recomendación, pero no, que fue la candidata sugerida por Punta Arenas. En Punta Arenas ocurrió un asunto muy interesante. La elección, la convención interna, la ganó Welmer Ramos, sobre todo por el Cantón Central de Punta Arenas y Montes de Oro, pero la estructura la ganó Carolina Hidalgo. Y es esa estructura, como explicaba antes Cristina, la que llega a los asambleístas nacionales en la Asamblea Nacional. Entonces, los 10 delegados que por código electoral pone la provincia de Punta Arenas no le respondían a Welmer Ramos, sino a Carolina Hidalgo. Y por ahí un poco se explica la no ratificación de esta persona, que paradójicamente después sí quedó, o sea, no por venir recomendada por don Welmer, pero sí terminó quedando después de otras negociaciones. Como explicaba también Cristina ahora, creo que las candidaturas a diputación se están utilizando en los partidos políticos como mecanismo para conservar la unidad. Esto es muy triste decirlo, pero es la realidad. No son las ideas, no son los programas, no son las propuestas políticas las que estructuran la unidad de los partidos, sino las cuotas de poder. Y así, con esa crudeza con que lo dijo Cristina ahora, y esa franqueza también, tal es cuota de tal otro, esta otra es cuota de tal otra, bueno, también así pasó en el PAC. Marcia González da la adhesión a Welmer Ramos a cambio, claramente, de ir en un puesto elegible por San José como diputada, y va en el segundo lugar. Y así con otras. ¿Qué es lo novedoso en este caso? Que a diferencia de las anteriores, Welmer no tuvo la capacidad, o no quiso, la verdad no lo sé, darle ese espacio a representantes de la tendencia de Carolina Hidalgo, que habían tenido casi la mitad de los votos, ¿no? O sea, la diferencia fueron 150 votos al final entre uno y otro. Entonces yo creo que el PAC está ante el riesgo inminente, que también Cristina decía. En el PAC no le dicen sentarse, pero le dicen parquearse. Creo que muchos de los liderazgos territoriales y sectoriales de Carolina se van a parquear en esta elección por no haberse visto beneficiados de esas cuotas en los puestos de candidaturas a diputación. Más o menos así es lo que pasó. Eugenia, y bueno, la elección también de las diputaciones en el PUSC es un poco diferente, ¿verdad? Al PLN y al PAC. De hecho, se habla hasta de una municipalización de los liderazgos. ¿Para qué implicaciones tiene, digamos, la escogencia de estas diputaciones en la cohesión partidaria y el respaldo, digamos, a la candidatura presidencial? Porque se dan, ¿verdad?, de una forma muy distinta, ¿verdad? Es como ponerle mucha atención a lo que estaba pasando en el PLN y el PAC, pero el PUSC realmente estuvo, digamos, como el partido que no tenía mayores conflictos. Bueno, eso es lo que vemos quienes estamos desde fuera, ¿verdad? Claro. Ahí, aquí otra franqueza y gran honestidad es que la participación en partidos políticos conlleva en la obtención de estas cuotas de poder luchas de intereses muy fuertes y muy complejas.
que haya un mejor manejo de este tema en el ojo público es otra historia. Veamos, a mí lo que me llama mucho la atención respecto a la Unidad Social Cristiana y la conformación de sus candidaturas a diputaciones es que, bueno, no sorprende que haya sido un proceso ordenado, a excepción de los conflictos que hubo alrededor de los liderazgos de Luis Vázquez y Walter Céspedes en Limón, sino un factor relacionado con figuras que encontramos en cada una de estas listas, ¿verdad? Lamentablemente en Costa Rica votamos con listas cerradas y bloqueadas y cada persona tiene que recordar la banderita del partido por la cual quiere votar porque en las candidaturas a diputaciones, y esto supone que a veces perdemos de vista esos liderazgos que encabezan o son segundos o terceros en cada una de estas diputaciones. Un tema muy interesante, por ejemplo, tiene que ver con el liderazgo joven, y aquí quiero destacar el caso de Carlos Felipe García y de Daniela Rojas en San José y Alajuela respectivamente. Uno de ellos, Felipe, más cercano a la candidata Linet Saborío, del grupo de ella, de su estructura formal, y muy cercana también al liderazgo de doña Rosibel Ramos, la exdiputada también de Pérez Celedón. Y por otro lado, el caso de Daniela Rojas, la figura y mano derecha de confianza también de don Erwin Macís, colega además de todas y todos los aquí presentes, quien representa una cuota de poder al menos del grupo que Erwin Macís movilizó. El caso de Limón es otro muy interesante, el que se relaciona con dos choques importantes que tienen para conformar asamblea provincial. En este caso tuvieron que recurrir a una tercera convocatoria para reunirse y elegir sus candidaturas, pero hubo un factor que dirimió y terminó con este conflicto, Marcela, Cristina, que conocemos mucho y nos relacionamos mucho con este tema, y era que si Limón no escogía una mujer en el primer lugar, no se iba a cumplir con la paridad horizontal en los encabezamientos. Entonces, eso de alguna manera vino a aplacar los liderazgos masculinos de esta provincia, alrededor de Walter Céspedes, actual alcalde, y de Luis Vázquez, exdiputado, y una figura más, sí, más cercana a un grupo que de otro, pero una figura femenina es la que viene a terminar de resolver esta asamblea. Y Eugenia, más allá, evidentemente, de los tres partidos de los que estamos conversando, ¿cómo podría uno valorar precisamente los procesos en otros partidos? Son demasiados como para hablar de cada uno de ellos, pero digamos, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian en gran medida? Bueno, esta es una pregunta muy amplia, pero quisiera al menos señalar algunos puntos. Una primera diferenciación, y que es importante tenerla clara, es que aunque todos los partidos políticos realizan procesos de selección de candidaturas, lo hacen de distintas maneras y hay como dos grandes categorías. Una que tiene que ver con convenciones o procesos de elección cerrados o abiertos, y otra distinción, otra categoría que tiene que ver con que hay órganos dentro del partido político que escogen la candidatura. En este sentido, por ejemplo, casos como el PAC, casos como Liberación Nacional y la Unidad, la Asamblea Nacional como órgano ratifica la candidatura, pero no la elige y no la nombra, ¿verdad? Que esa es la diferencia de otro tipo de agrupaciones. Hay una tercera categoría que ahora se hace un poco más visible, pero que no es tan evidente en la definición estricta y conceptual, que es la que tiene que ver con la selección de la candidatura por medio de un mandato autoritario de liderazgo y un nombramiento muy vertical a este respecto. En este sentido, más que referirme a partidos políticos donde hay un liderazgo muy vertical, me gustaría más bien referirme a partidos políticos nuevos, recientes, que se enfrentan a una contienda nacional, sirviendo como estructuras tipo taxi o tipo, con ropa prestada, por poner algún tipo de ejemplo, que le prestan su estructura, su andamiaje, su inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones a un liderazgo que consideran lo suficientemente fuerte para obtener réditos electorales de algún tipo. Y en ese sentido, se han visto dos tendencias muy claras en las candidaturas que tienen esta característica, que es casos donde este liderazgo mediático más reconocido, de más amplio reconocimiento nacional, comparte de manera muy equitativa las cuotas de poder con quien presta el partido, es decir, con la estructura formal de esta agrupación, y vemos una forma más conflictiva, que es donde este liderazgo externo llega a la agrupación, ya sea nueva o no, donde le prestan la estructura y la organización, pero el candidato o la candidata viene con toda su gente. Por decirlo así, quien armó el partido, quien lo estructuró, el comité ejecutivo, se queda sin ningún tipo de cuota de poder respecto a la posibilidad de llegar a la presidencia o a la asamblea legislativa. Entonces, en estos procesos,
pecamos mucho si nada más nos concentramos en fenómenos como aislados, ¿verdad? Tenemos que tratar de hacer un ejercicio permanente de encontrar similitudes, pero también encontrar tajantes diferencias. Claro, y ya un poco lo planteó Cristina y también Mariano, pero efectivamente, Mariano, tal vez empezamos con usted. En las condiciones actuales, ¿es posible que el PAC llegue unido, digamos, a la elección nacional después de estos conflictos internos, o que efectivamente una parte del partido no se movilice de cara a las elecciones? Yo lo veo muy complicado de que eso ocurra, porque a propósito de ese ejercicio comparativo que Eugenia nos invita a hacer, hemos estado hablando los últimos 20 minutos sobre cómo las cuotas de poder son un mecanismo para mantener la unidad interna del partido político. Y la gestión de las cuotas de poder por parte del candidato de Acción Ciudadana, en este caso creo que no fue, digamos, no le dio un uso orientado a esa unidad. Que se puede cuestionar y todo lo que ustedes quieran, si hay que unir a los partidos así o no, pero es el mecanismo que se está utilizando. Entonces yo lo veo muy complicado. Obviamente a nivel público ustedes saben que pues se guardarán todas las formas y todo lo que políticamente correcto se debe hacer, pero muy difícilmente yo veo a ese sector del partido que perdió la convención y que no se ve representado en las candidaturas que van a los diferentes puestos de elección, movilizándose con la fuerza que lo hubieran hecho en el caso de que sí lo estuvieran, ¿verdad? En el caso del PLN, en 30 segundos antes de ir a corte. Pues creo que con toda la franqueza que lo hablamos anteriormente, el partido, el comando de campaña y demás están haciendo un esfuerzo muy, muy importante por tratar de unir a todas las fuerzas que quizás no quedaron representadas. Yo creo que eso también es un proceso constante que inclusive no ha terminado en este momento. O sea, no podríamos decir ahorita que todo el mundo está, como decía don Pepe, si estamos todos, eso no se sabe todavía. Entonces, creo que hasta febrero inclusive, hasta los días antes, más bien en enero, sabremos si están todos o no, pero los esfuerzos se están haciendo. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de fragmentación electoral. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de fragmentación electoral. Tal vez de manera general, Eugenia, luego de estos procesos internos, ¿verdad?, en los partidos, ¿cuáles serían como esos principales desafíos que tienen, ¿verdad?, de cara a la campaña nacional, además de lo que ya hemos conversado del tema de la unión, ¿verdad?, de esos liderazgos? Sí, acá voy a referirme a tres tipos de retos. El primero creo que tiene que ver con el reconocimiento. En una contienda electoral donde van a haber tantas candidaturas, donde van a haber tantos candidatos a diputados, tantos candidatos presidenciales y candidatas también, el fenómeno cognitivo, el proceso cognitivo que cada votante tiene que hacer es sumamente complejo. El recordar, el saber el nombre, el conocer el partido político, identificar la bandera, para este gran electorado que está indeciso va a ser un proceso altamente complejo. El segundo tiene que ver con las agendas programáticas y las ideas que se vayan a posicionar, y en este sentido es interesante valorar cómo, a partir del hecho de que la discusión está actualmente sobre temas económicos que no son temas fácilmente reconocibles por la ciudadanía, pueda ocurrir a partir, por ejemplo, de temas como la agenda con el Fondo Monetario Internacional u otras temáticas, shocks coyunturales como los que vimos en 2018, y que eso ponga, por supuesto, en vilo, digamos, a las personas respecto a su decisión y se polarice alrededor de una posición a favor o en contra de alguna temática. Y una tercera tiene que ver la conquista de ese gran grupo de indecisos, indecisas, personas de todas las regiones ampliamente caracterizadas en estudios de opinión del CIEP, que vamos a seguir conociendo como población, y cómo se logra tejer esa identificación, construir esa identificación con una persona candidata. Ahí hay que sumar
el reto que tienen las estrategias políticas y las tácticas respecto a una primera parte, que es toda la estrategia territorial, donde Liberación Nacional, el PAC, la Unidad tendrán que unirse y lograr reconstruir sus grupos en cada uno de los territorios de este país, pero en partidos que tienen menos estructuras les va a significar un esfuerzo que no es solamente territorial, sino que también es un esfuerzo de comunicación, con una exigencia de una comunicación cada vez más simplificada, cada vez más de amplio alcance. Entonces, en general, los partidos políticos en este momento también se juegan el valor de su trascendencia como organizaciones. ¿Son necesarios o no? ¿O vamos a seguir necesariamente utilizándolos solo porque el Código Electoral lo pide y nos vamos a ir concentrando las personas? Va a ser una elección muy interesante en esta materia, sobre todo por la cantidad de partidos y los razonamientos y conclusiones y estudios que se van a poder hacer a partir de ese tema. Me quedaría por acá. No sé si luego quieres profundizar. No, sí, de hecho quisiera también conocer la opinión de Cristina y de Mariano con respecto a la cantidad de partidos, más allá del partido que ustedes analizaron, porque estamos, digamos, en un escenario con una ciudadanía indecisa y, por qué no decirlo, hasta apática con respecto a la política y con respecto a los partidos políticos. Esta cantidad de partidos, ¿qué podría, digamos, implicar de cara a esta elección nacional? Tal vez empezamos con Cristina y después Mariano. Bueno, yo coincido con Eugenia en que el tema del ejercicio que tiene que hacer la ciudadanía al ver esa cantidad de personas candidatas, en la mayoría de ellos hombres, en una papeleta realmente puede hasta aturdir, ¿verdad?, de información. Entonces hay un gran reto, tanto de los partidos políticos como del mismo Tribunal Supremo de Elecciones, que el magistrado Luis Antonio Sobrado lo mencionó como uno de los retos frente a este proceso electoral, es el que logre llegar la mejor cantidad, la mejor calidad de información posible a la ciudadanía para que haga una elección informada, pero significa un gran reto, ¿verdad? A nivel de debates, a quién vas a invitar, ¿verdad? Esa cantidad de personas va a ser imposible, ¿verdad? De tenerlos a todos en un solo momento. Entonces los formatos tienen que cambiar mucho, los partidos políticos tienen que buscar también nuevas formas de llegar. Creo que también otro de los retos importantes que hay, y con esta gran cantidad de personas también, es que aún estamos en pandemia. Ciertamente las restricciones van poco a poco abriéndose un poco, pero yo pensaría que hay mucho también que ajustar, ¿verdad? Hay que pensar propiamente en la logística del día de las elecciones, cómo se van a organizar todas las personas. Se supone que tiene que haber una persona representante de cada partido, de fiscal en la mesa. Eso va a ser una cosa muy compleja que tienen que los partidos y el Tribunal Supremo de Elecciones también tomar en cuenta, porque hay que resguardar el derecho a la salud de la ciudadanía. Pienso también que propiamente el Partido de Liberación Nacional tiene el gran reto de convencer a la ciudadanía. Hoy por hoy tiene 17% más o menos, es en lo que sale de personas, de las pocas personas que están ya claras que van a votar, y además de las que están decididas, que tenemos un altísimo porcentaje de personas que no están aún decididas por candidato, de posicionar su mensaje, de hacer una campaña de altura, pienso yo muy importante, de no ceder a la tentación de las polarizaciones que tanto han beneficiado a unos y otros partidos. Tenemos que hacer una campaña de altura, porque ciertamente la situación del país es bastante crítica, hay muchos retos, y entonces, bueno, el sistema político y los partidos deben aspirar a llegar ahí para resolver los problemas a la ciudadanía. Entonces pienso que tiene que haber un ejercicio de mucha responsabilidad de toda esta cantidad de partidos. Va a ser complicado, pero esos son los retos que yo veo, digamos, más cercanamente, tanto de logístico como de fondo, ¿verdad? Mariano. Tal vez a mí me gustaría preguntar, o que la gente se cuestione, ¿por qué surge un partido político? O sea, ¿por qué nace y para qué nace? En la teoría, normalmente los partidos políticos surgen o se organizan a partir de un clivaje, esa famosa palabrita de los politólogos y politólogas, ¿verdad? A partir de un conflicto muy profundo que caló en la estructura social, y que a partir de él los actores políticos y la discusión y el debate nacional se alinea en función de ese conflicto, de ese clivaje.
El 90% de los partidos que está compitiendo para esta elección no nació de ningún clivaje. Nació porque alguien un día se despertó y dijo qué lindo ser presidente, o qué fácil reunir 5 personas por cantón, hacer la asamblea cantonal y tener aquí este vehículo electoral para alquilarlo cada 4 años a quien tenga el dinero suficiente o la cantidad suficiente de gente para pagarme lo que cobro por su alquiler. Entonces, esta sobreoferta partidaria ni atrae mayor calidad democrática, ni atrae mayores alternativas reales, porque la verdad es que hay un montón de partidos que en su programa son lo mismo, y nada más se diferencian en alguno que otro detallito ahí muy mínimo, que no tiene el mérito de discriminar si mi voto se va para este partido o para el otro, solamente por una diferencia tan pequeña. Como ustedes ya han dicho, tampoco facilita la elección del elector entre tanta sobreoferta y además tan parecida a toda, porque no es que son alternativos entre unos y otros. Y creo que va a fomentar también el quiebre del voto, ¿verdad? Esos no sé, me corrige Cris si fueron como 100,000 votos los que sacó Rolando Araya. Probablemente ahí Liberación va a tener una fuga de votos entre lo que saque Figueres y lo que se vaya para Rolando Araya. Y el partido de Rolando Araya, estoy seguro que tendrá más votos para diputado que para presidente, aunque sea el mismo el candidato para las dos opciones. Entonces, ¿por qué surge un partido político? ¿Verdad? Yo creo que pueden tomarse algunas medidas para que no sea de pronto tan sencillo o tan fácil fundar un partido político. Yo creo que no es democrático que con 82 por 5 personas ya usted pueda fundar un partido político y listo. Y esa puede ser un poco más cuestionable porque que la democracia, todo el mundo funde todo lo que quiera, está bien. Pero también hay otra medida que es en función de los resultados electorales, ¿verdad? Eso tiene algún nombre que ahorita se me va, pero si su partido en las elecciones nacionales o en la escala en la que esté inscrito obtuvo menos del 4, el 5, el 10%, el monto que se ponga, se retira su personalidad jurídica. Creo que son formas. ¿Por qué? Porque hay que exigir que los partidos políticos mantengan vigencia, más allá de una vigencia jurídica, de cumplir los requisitos para mantener inscrito al partido, una vigencia política, que diga, no, es que este partido sí está recibiendo la cantidad de votos que se consideran necesarios para mantenerse como opción electoral, no que reciba ahí, no sé, 100 votos en cada provincia y todo bien y se pueda andar alquilando a un montón de partidos. Digo esto porque quiero que hablemos del alquiler de los partidos políticos, ¿verdad? Claro. Eugenia, ¿qué piensas de eso en 30 segundos que ya nos quedan con respecto al tema del alquiler de los partidos? Porque es algo que se está planteando mucho y que ha sido, digamos, muy criticado, no solo en esta elección, también en la elección pasada. Bueno, es un tema a revisar. Yo no me considero experta en fórmulas electorales para resolverlo, pero sí considero que tenemos suficiente experiencia para valorar reformas en varias materias, no solo en las temáticas de la vigencia y permanencia de los partidos políticos, sino también en otras temáticas que al menos en nuestro derecho electoral están pendientes, como las franjas electorales, como la posibilidad de tener una agenda de género con acciones afirmativas más contundentes en la escena local, entre otras posibilidades que se plantean y que tienen que ser parte de una discusión permanente. Y acá una gota de realidad en estos 30 segundos, la relación de las reglas del juego importan y las reglas del juego se definen en la Asamblea Legislativa. Esa es una realidad que tenemos que tener presente también cuando escojamos a los representantes por los cuales vamos a votar en febrero de 2022. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Eugenia, Mariano y Cristina por estar acá en este último programa en vivo de Sobre la Mesa, ¿verdad? Qué honor. Es importante, digamos, agradecerles que hayan estado acá y por supuesto que desde la casa hacer un análisis electoral. También pues agradecerle a todo el equipo del canal UCR, al equipo del CIEP, al mismo equipo del proyecto que cambió en su momento, pero que fue, digamos, de las cosas más bonitas de este proyecto.
Así que muchísimas gracias y a ustedes en sus casas también por acompañarnos y les invitamos a ver el especial de cierre la próxima semana.